En este video verás por qué judíos y árabes están siempre en conflicto. ¿Quién fue Ismael? Se conoce que Ismael fue uno de los herederos de Abraham, el destacado patriarca. ¿Quién era su madre? Agar, quien era una concubina de Abraham. La historia de Agar es sorprendente, ya que tenía un origen distinguido, siendo una princesa en Egipto. Como una princesa egipcia se convirtió en concubina. Antes de ser concubina, Agar era una simple esclava en la residencia de Abraham. Ella servía a Sara y Abraham por decisión propia. ¿De dónde surgió esa decisión? Es interesante observar que, al revisar la Torá, recordamos que Abraham abandonó su patria, Ur de los Caldeos, y se dirigió a la tierra de Canaán. Al enfrentar hambre, se vio forzado a viajar a Egipto en busca de suministros y alimento. Allí se encontró con el faraón de la época, un poderoso rey. Abraham temía que el faraón, debido a la belleza de su esposa, quisiera poseerla e incluso matarlo para conseguirla. Entonces hizo un trato con Sara, diciendo que ella era su hermana, alegando que su vida estaba en riesgo. Sara estuvo de acuerdo con esto. ¿Qué ocurrió después? El faraón realmente se interesó por Sara y la llevó a su palacio. Sin embargo, sucedió un milagro, ya que Dios impidió que el faraón tocara a Sara. Toda la casa del faraón y el propio faraón fueron afligidos por una plaga, lo que lo hizo incapaz de acercarse a ella. Se dio cuenta de que había tomado a la mujer incorrecta, una dama intocable tal y como realmente era. Cuando pidió clemencia a Abraham y Sara, todos recibieron perdón, incluido el faraón. Este último aconsejó a su hija diciéndole: «Hija mía, nunca he atestiguado algo semejante. Hay un Dios y estas personas son sus fieles. Será mejor para ti convertirte en una sirvienta en el hogar de estas personas en vez de permanecer como princesa aquí, sumida en la adoración de ídolos». De esta forma, Agar dejó atrás su vida previa para transformarse en una fiel monoteísta y servidora en el hogar de Abraham y Sara. Como consecuencia, sabemos que Abraham y Sara permanecieron unidos en matrimonio durante 60 años sin procrear hijos. Llegó un instante decisivo en la vida de Sara. En aquel tiempo simbolizó un pacto con Dios. En este contexto, Sara le expresó a Abraham: «Mi esposo no puede continuar de esta manera. Eres un ser de gran virtud y Dios ya te ha revelado que de ti surgirá una gran nación. Tal vez yo no sea merecedora de este honor». Ante esta circunstancia, Sara tomó una medida poco convencional y propuso a Agar como compañera de Abraham. Así, Agar, quien hasta ese momento había sido esclava, vio elevarse su posición al convertirse en concubina. Este giro en la historia llevó a la concepción de Ismael, hijo de Abraham y Agar. Ismael, por lo tanto, nació de la unión entre Abraham y su concubina. Solo 14 años más tarde, Sara finalmente dio a luz a su propio hijo, Isaac. Este acontecimiento clave en el relato bíblico estuvo marcado por un suceso trascendental. Cuando Abraham alcanzó los 99 años, Dios le ordenó que él y todos los varones de su hogar fueran circuncidados, un acto que simboliza el significado de la circuncisión que representaba la alianza con Dios, tal como está documentado en los textos hebreos. Dentro de este marco, Ismael manifestó su voluntad de formar parte del pacto, diciéndole a Abraham: «Padre, estoy contigo y deseo ser circuncidado también». Así, la práctica de la circuncisión se estableció como una tradición entre los descendientes de Ismael, el pueblo árabe, que también rastrea su linaje hasta Abraham. Los judíos, en cambio, mantienen la costumbre de realizar la circuncisión a los 8 días de nacido, conforme está ordenado en la Torá, mientras que los árabes adoptan esta práctica más adelante en la vida, siguiendo el ejemplo de sus ancestros. El relato prosigue explicando que, con el tiempo, surgieron tensiones entre Ismael e Isaac en el hogar de Abraham. Sara percibió que las actitudes de Ismael no eran adecuadas y decidió que no quería que permaneciera en su hogar, preocupada por la posible mala influencia sobre su hijo Isaac, a quien deseaba educar estrictamente según las enseñanzas de la Torá. Abraham, por su parte, estaba reticente a tomar una decisión tan ardua, dado que Ismael también era su hijo. En ese momento crítico, Dios intervino y le instruyó a Abraham:
escucha y acata todo lo que tu esposa Sara te indique. Fue así como Abraham tomó la penosa decisión de enviar a Ismael y a Agar lejos, cumpliendo la voluntad divina y preservando el camino que Sara quería seguir con Isaac. En este contexto se evidencia que la visión de Sara tenía un peso significativo y superaba los deseos de Abraham. La resolución de enviar a Ismael y Agar lejos del hogar de Abraham, de regreso a Egipto donde tenían vínculos, fue un acto esencial para cumplir con dicha profecía. Es importante señalar que, incluso antes del nacimiento de Ismael, un ángel se le apareció a Agar y le reveló algo trascendental. Darás a luz a un hijo que será el progenitor de innumerables naciones. Será un hombre libre, es decir, alguien más guiado por el instinto que por la razón. Una persona que seguirá sus pasiones y metas basadas en su naturaleza indómita. Esto se alinea con la idea de que Ismael sería una figura más impulsiva y orientada por los sentimientos que por la intelectualidad. La profecía se amplía con la afirmación de que su mano estará en contra de todos y la mano de todos estará en contra de él, lo que sugiere la anticipación de conflictos y luchas en los que Ismael y sus descendientes se verían envueltos a lo largo de la historia. La representación de la mano aquí se vincula con la idea de conflicto y enfrentamiento, indicando que los descendientes de Ismael estarían implicados en disputas con otras comunidades. Es relevante mencionar que en el instante en que Abraham decidió enviar a Ismael y Agar lejos, Ismael ya tenía 33 años. Este acontecimiento marca un hito fundamental en la historia y en el destino de los descendientes de Ismael, quienes tuvieron una influencia notable en los relatos subsiguientes y en las interacciones entre diversos pueblos a través del tiempo. Estas profecías y sucesos históricos han sido determinantes en el desarrollo de la historia y en la comprensión de las relaciones entre las naciones. Durante su viaje, Ismael cayó enfermo y su madre Agar se encontró ante una encrucijada angustiante y sin poder soportar la idea de ver a su hijo perecer en el desierto. Agar se encontraba en un estado de profunda angustia. No obstante, un ángel de Dios apareció para brindarle consuelo. Le aseguró que Ismael no fallecería, ya que Dios había prometido que de él surgiría una gran nación, siendo hijo de Abraham. Entonces se produjo un milagro. Dios reveló un manantial de agua en el desierto, permitiendo que Ismael bebiera y pudiera continuar su viaje hacia Egipto. De esta manera, Ismael no se desconectó completamente de Abraham. Relatos posteriores indican que Ismael hacía visitas a su padre y que Abraham también visitó a Ismael en su nuevo hogar. Es interesante destacar la traducción del nombre de la primera esposa de Ismael, Adisha, que en hebreo significa insensible o dura. Un episodio peculiar ocurre cuando Abraham visita a su hijo Ismael en su nuevo hogar. Abraham no revela su identidad como padre y al llegar pregunta por Ismael. La esposa de Ismael informa que está fuera, trabajando con su madre en la recolección de dátiles y otros alimentos. Abraham luego pide agua y comida, mencionando que ha realizado un largo viaje. Sin embargo, la esposa de Ismael responde que no tienen esos recursos para ofrecerle. Abraham aprovecha la situación y le pide que le transmita a Ismael que un anciano estuvo allí y observó que los cimientos de su morada no estaban en óptimas condiciones, lo que sugería que debían ser reemplazados. Esta narración demuestra la destreza de Abraham para transmitir mensajes cruciales sin desvelar quién es, mientras muestra un sentimiento de cuidado y preocupación por su hijo Ismael, aconsejándole que atienda a su hogar y a su familia. Estas historias nos brindan una visión fascinante de las relaciones familiares y del vínculo entre Abraham e Ismael a lo largo de sus vidas separadas. La historia de Ismael sigue sorprendiendo con cambios y transformaciones importantes en su vida después de que Abraham volviera a la tierra de Canaán. Ismael, al regresar a su casa, recibe el mensaje dejado por su padre anciano a través de su esposa Adisha. El mensaje insinúa que Ismael debería considerar cambiar a su esposa, ya que los fundamentos de su morada, es decir, la esposa que lo recibió, no eran adecuados. Ismael entiende entonces que el visitante era su propio padre Abraham y que su esposa Adisha
no estaba cumpliendo con las expectativas de atender a los visitantes y huéspedes, algo que Abraham valoraba inmensamente. Ismael decide seguir el consejo de Abraham y cambia de esposa. En esta ocasión, Ismael se casa nuevamente, esta vez con una esposa traída de Egipto por su madre. Esta segunda unión conduce a un aumento en la progenie de Ismael, que engendra numerosos hijos. Los textos sagrados registran los nombres de estos descendientes y la enumeración es amplia, incluyendo a Nebaiot, Abdeel, Misma, Kedar, Nafish, Mibsam, Dumá, Masa, Getur, Kedemá, Tema, Hadad. Estos nombres son un reflejo de la diversidad en la descendencia de Ismael. Es relevante subrayar que Ismael no solo se enfocó en su linaje, sino que también buscó la guía de Abraham, visitándolo con frecuencia para obtener consejos sobre cómo dirigir su vida. Esto se tornó aún más esencial dado que, de acuerdo con las narrativas del Midrash, Agar retomó las prácticas de idolatría cuando regresó a Egipto, alejándose de las enseñanzas que había recibido en la casa de Abraham. Agar se apartó de los principios que había aprendido allí. Ismael, por su parte, se encontró dividido entre dos mundos, el de su madre y el de su padre, mientras intentaba equilibrar sus creencias y valores. Esta dualidad en la vida de Ismael refleja la complejidad de las narrativas bíblicas y la interacción entre distintos personajes a lo largo de la historia. La historia de Ismael es rica en complejidades y giros inesperados que continúan captando la atención. Cuando Abraham muere, Ismael demuestra su profundo afecto por su padre de dos maneras significativas. Primero, hace un esfuerzo especial para asistir al funeral de Abraham, lo que muestra el fuerte vínculo que mantenía con su padre. Segundo, permite que Isaac, su medio hermano e hijo de Sara, asuma un papel principal en el liderazgo y en las responsabilidades fúnebres, reconociendo la relevancia de Isaac en la promesa divina a Abraham de que a través de él surgiría una gran nación. Ismael, por lo tanto, se alejó del breve período de idolatría que había adoptado y honró el rol de Isaac como el primogénito de Sara, quien estaba destinado a continuar con la promesa divina. Ismael vivió hasta la edad de 137 años y dejó un legado significativo a través de su descendencia. Un episodio intrigante en la historia de Ismael involucra a Esaú, uno de los descendientes de Abraham. Esaú, deseoso de casarse con personas de buen carácter que siguieran el camino de Dios, buscó esposas dentro de la familia de Ismael. Sabía que al hacerlo, estaría cumpliendo no solo con el deseo de su padre, Isaac, sino también con el de su abuelo Abraham. Esaú optó por casarse específicamente con Basmat, una de las hijas de Ismael, con el fin de establecer un hogar que respetara y perpetuara los principios de su linaje. Así, la historia de la familia de Abraham, que incluye a Abraham, Sara, Agar, Ismael, Isaac y posteriormente Esaú, se entrelaza formando una extensa red de clanes que jugarán roles fundamentales en la historia bíblica y darán origen a diversas naciones. Esta narrativa subraya la importancia de las relaciones familiares y las conexiones profundas entre los descendientes de Abraham, quienes continuarán desempeñando un papel central tanto en las escrituras como en la historia sagrada. Si este video te fue de gran ayuda, déjanos un comentario mostrándonos tu apoyo para así poder llegar a más gente y poder propagar la palabra de Dios por todo el mundo. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada y estar al tanto de nuestras actualizaciones sobre la Biblia. Dios te bendiga.